¿Ha iniciado el Ministerio de Defensa algún tipo de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por el director del CNI? Perdón, señor Fernández de Mesa. Señora ministra de Defensa. Gracias, presidente. Señoría, me imagino que se refiere usted a las acusaciones anónimas que se han dirigido contra el director del CNI. Quiero recordarle que en un ejercicio de transparencia y de responsabilidad ha comparecido ya por 2 veces en esta Cámara. Por lo tanto, puedo decirle que, además de las amplias informaciones que ha recibido ya este Parlamento, he solicitado una información completa, de forma reservada, sobre todas las circunstancias y hechos relativos a estas acusaciones. Muchas gracias. Señor Fernández de Mesa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Al hilo de lo que contestaba la señora vicepresidenta primera del Gobierno y en relación con el director nacional del Centro Nacional de Inteligencia, está claro que a quien no hay que bajarle los impuestos es a quien con dinero público alquila yates para jornadas de pesca y está pagándolo con el dinero de todos los españoles, incluidos el que debería llegarle a los 4 millones de parados que tiene España en este momento. Señora ministra de Defensa, está muy bien que el secretario de Estado del CNI, el director del CNI, diera ayer explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales. Pero mire usted, aquí no hay acusaciones anónimas. Aquí hay un diario nacional, de tirada nacional, el diario El Mundo, que ha realizado acusaciones importantes, Silencio, por favor. Sobre el director del CNI. Y está muy bien que sobre cuestiones de Estado se explique en la Comisión de Secretos Oficiales. Pero, señora ministra, la compra de una cosecha de patatas no es una cuestión de Estado. La utilización de fondos para la limpieza de piscinas privadas no es una cuestión de Estado. La utilización de recursos del Centro Nacional de Inteligencia para cuestiones privadas no es una cuestión de Estado, señora ministra de Defensa. La utilización de un polígrafo para investigar quién está detrás de determinadas investigaciones no es una cuestión de Estado. Es más bien una caza de brujas, señora ministra de Defensa. Mire usted, desde hace 15 o 16 años, cuando el Centro Nacional de Inteligencia pasó uno de sus peores momentos al final del felipismo, que le costó la dimisión desde el vicepresidente del Gobierno hasta el director del centro, hasta ahora ha costado mucho recuperar la discreción, la eficacia y, sobre todo, el prestigio nacional e internacional de los servicios secretos españoles. Por eso, señora ministra de Defensa, al director del Centro Nacional de Inteligencia quedan 2 caminos. Uno, dar explicaciones ante la Comisión de Defensa por cuestiones que no afectan al Estado, que no son información secreta del Estado, o bien tomar el camino directo de abandonar las instalaciones de la carretera de La Coruña. La Comisión de Defensa espera con impaciencia que el director del CNI explique todas estas acusaciones, que no son anónimas, que son públicas y que haría muy bien en dar para ustedes, para el Gobierno, para España, para esta Cámara, el que pudiera dar unas explicaciones de que efectivamente cuanto se dice no se ajusta a la realidad, porque de ser cierto. Siento, señor Fernández de Mesa. Señora ministra. Señoría, lamento que venga usted con el guión preestablecido y no sea capaz de cambiarlo. Lo mínimo cuando usted le hace una pregunta a un ministro es que escuche la respuesta. El director del CNI, en cuanto se difundieron estas acusaciones anónimas, compareció en la Comisión de Defensa. La diputada de su grupo, la señora Barreiro, tuvo ocasión de hacerle cuantas preguntas quiso y aclarar cuantas dudas tuviera. Y tuvo además ocasión también de consultar documentos y facturas que el director del CNI puso a disposición de esta Cámara. De hecho, todos los grupos parlamentarios literalmente dijeron que quedaban muy satisfechos con las explicaciones que había dado el director del CNI. Y yo me pregunto, ¿por qué ni la diputada de su grupo, la señora Barreiro, ni por qué tampoco usted siquiera por un segundo consultaron ninguna de esa documentación y ninguna de esas facturas? ¿Eso es querer saber la verdad? Ha vuelto a comparecer en esta Cámara. Lo hizo ayer el director del CNI. Por los asuntos a tratar, esta vez lo hizo en la Comisión de Gastos Reservados. Y de nuevo volvió a poner facturas y documentación a disposición de sus diputados. ¿Por qué de nuevo la diputada de su grupo no gastó ni un segundo en mirar esos documentos? Por lo tanto, señoría, le digo de manera muy clara, transparencia sí. Por eso, además de la amplia formación que tiene esta Cámara, he solicitado información relativa a todas esas acusaciones anónimas. Pero junto a la transparencia, señoría, respeto y responsabilidad es lo mínimo que todos los que estamos en esta Cámara le debemos a quienes cada día trabajan por nuestra seguridad. Lo mínimo.
Muchas gracias, señora ministra. Sobre las supuestas irregularidades del director del CNI, la ministra de Defensa. ¿Qué desea? Los 71 y por las inexactitudes vertidas por la ministra de Defensa quiero hacer una aclaración. Señora Sáez de Santamaría, señoría conoce bien, porque forma parte de la Junta de Portavoces, que en la sesión de control cualquier incidencia se ha aprobado por unanimidad de la Junta de Portavoces, se sustanciará al final de la misma. De modo que no tiene la palabra. Lo lamento mucho. Pues la usaré al final de esta sesión de control. Señora Sáez de Santamaría, su señoría al final de la sesión lo planteará, creo entender que es lo que me dice, y si la presidencia le da la palabra podrá usar de ella. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de asistir a... Como José Bono pone el reglamento encima de la mesa, seguimos con la sesión de control. La palabra para formularla, doña Beatriz Rodríguez Salmones. Gracias, señor presidente. Señora ministra, tiene usted que intentar ser mucho más rigurosa con las cuestiones que está diciendo sobre si consultamos o no consultamos los documentos a nuestra disposición. Sabe que no es cierto y esta es cuestión que aclarará la señora Sáez de Santamaría. En cualquier caso, señora ministra, usted ha dicho al final de su intervención, y esto es extraordinariamente importante, en este minuto, cientos de hombres y mujeres del CNI se están jugando la vida en situaciones de máximo peligro, en escenarios tremendos, 24 horas al día y 365 días al año. Y de eso es de lo que nosotros nos estamos ocupando. Porque mientras esto sucede, mientras están trabajando así por nuestra seguridad, por la seguridad de este país, está la cabeza de este organismo, el responsable de este organismo, sumido en un mar de sospechas, de evidencias, de tensiones, que usted, a fecha de hoy, no ha hecho nada por esclarecer. Y esto pone muchas cosas en riesgo. Y le queremos preguntar, usted ha anunciado, por cierto, con 6 meses de retraso, que parece que sale de su perplejidad y de su pasividad y que pone una comisión de investigación en marcha. Sobre ello, sobre lo que le preguntamos. Muchas gracias, señora Rodríguez Salmones. Señora ministra de Defensa. Señoría, me pregunta por segunda vez si tengo constancia de que se haya producido algún ilícito. Le digo de nuevo que no. Porque, señora Salmones, si la tuviera, como imagino que haría usted, acudiría como cualquier ciudadano a los tribunales. Lo que me pregunto es por qué no lo hacen ustedes. Muchas gracias, señora ministra. Señora Rodríguez Salmones. ¿Qué sentido tiene usted el control parlamentario? Cada vez que le digamos algo nos va a mandar a los tribunales. ¿Qué respuesta, señora ministra? ¿Qué respuesta? Mire, tiene usted una obligación en los tribunales y en esta Cámara, en ellos y fuera de ellos. Y a mí no me manda usted a los tribunales, porque soy una diputada controlando a una ministra. No voy a los tribunales. Usted tiene una obligación, garantizar el Estado de Derecho y garantizar el cumplimiento estricto en el Centro Nacional de Inteligencia. Y para ello debe usted aclarar unos hechos. Y cumplidas esas contribuciones tiene usted 2 salidas. O afirma los hechos y cesa al responsable o desmiente los hechos. Lo siento, señora Rodríguez Salmones. Señora ministra de Defensa. Señora ministra, señora Salmones, voy a arrojar un poco de luz sobre lo que usted me está preguntando. Estas palabras son del acta de la Comisión de Defensa de su compañera diputada, señora Barreiro. Abro comillas. Agradezco las explicaciones que ha dado hoy aquí el compareciente, el señor secretario de Estado, al que no tenía el gusto de conocer, pero de algún modo me he sentido identificada porque cuando uno ocupa un cargo público está expuesto a los juicios paralelos y a las opiniones, en algunos casos anónimas y en otros no. Por lo tanto, señoría, de eso precisamente estamos hablando, de acusaciones anónimas con las que hay que extremar el cuidado. No solo esta Cámara está teniendo toda la información, yo misma le he dicho que he solicitado una información completa de forma reservada
reservada alrededor de esas acusaciones. Y como usted me pregunta por si conozco actos ilícitos, le digo que no, que imagino que igual que haría la señora Barreiro, o haría usted, o haría cualquier ciudadano, señorías, si tuviera conocimiento de actos ilícitos, además de venir a esta Cámara, también iría a los tribunales. Creo que eso es lo que debería de hacer, pero claro, cuando uno comprueba lo que hacen ustedes en los casos que afectan a su partido, ya sea en el Parlamento Europeo, ya sean diputados de esta Cámara, ya sean senadores de la otra Cámara, ya sean miembros de la Asamblea de Madrid, ya sean miembros del Gobierno de Valencia, entiendo que lo que buscan ustedes no tiene nada que ver ni con la transparencia, ni con la asunción de responsabilidades, ni mucho menos con la colaboración de la justicia. Ese es el problema. Muchas gracias, señora ministra de Defensa.